Bien, estamos de regreso con Juan Manuel Trac, sociólogo egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con maestría y doctorado de la Universidad de Salamanca en Ciencias Políticas. Juan, veníamos hablando de el, la evolución reciente del chavismo como siendo un partido que se hizo con el control casi absoluto de, o por lo menos absoluto de todos los resortes del poder en Venezuela, ayudados, evidentemente, esto lo hablaremos más adelante, por el boom petrolero. Es un partido que se había vuelto hegemónico asociado a la figura mesiánica, revolucionaria o carismática de Hugo Chávez, que la gente siguió refrendando constantemente, aunque todas las señales de que se estaban tomando malas decisiones estaban presentes, solapadas por el excesivo boom petrolero. Eso escondía la falencia y se llenaban todos los huecos con petrodólares. Pero el chavismo podría haber, es decir, los hijos de Chávez, como se dice Maduro y compañía, podrían haber seguido gobernando, o uno esperaría, o uno podría haber vaticinado, que podrían haberse quedado como, tú lo decías ahorita con una frase muy bien lograda, podría haber sido hegemónico sin haber caído en la autocracia. Sin embargo, y esta es la respuesta que yo te quería dar, yo creo que el chavismo tenía esa esperanza y la elección de diciembre de 2015 le demostró que eso duró lo que dura un peo en un chinchorro. Es decir, eso se disolvió. Ese amor por Chávez no se extendió al chavismo. Sí, bueno, es lo que pienso yo. Y la avasalladora, o sea, el pronóstico más optimista de las elecciones de 2015 no le daba a la oposición la mayoría absoluta, que conquistó con el mínimo necesario para la mayoría absoluta, pero hay que verle la cara a 112 diputados. Y lo logró. O sea, yo creo que el chavismo también tuvo esa ilusión de que iban a vivir del recuerdo y de su maquinaria más grande. Nadie tiene una maquinaria como la que tiene el chavismo en la actualidad, corrupta, clientelar, pero una maquinaria al fin de cuentas. Y sin embargo, el amor y el aprecio de la población venezolana fue muy breve y por eso es que tuvieron que pasar a la autocracia. Sí. Bueno, ahí bueno, ya las señales estaban allí, es decir, es decir, Chávez le gana a Capriles por 10 puntos. Y eso es una victoria que ninguna irregularidad electoral que las hubo, o sea, no fraude, pero sí irregularidades en los procesos electorales, podía justificar. Probablemente esa diferencia en un proceso normal hubiese sido menor, pero hubiese ganado Chávez. Es decir, a todas luces, además estaba en el periodo ese periodo de gracia de, bueno, Chávez está enfermo, dio la vida, está dando su salud por el país, es decir, se montó todo ese mito, muy bien logrado además a través de las propagandas, y eso lo destruyen de una manera muy rápida, Maduro y compañía, en menos de 7 meses, ¿no? Y la diferencia es tan pequeña que queda la duda si entonces todas estas irregularidades electorales no cambiaron el resultado. Entonces ya ahí viene con un problema de legitimidad Maduro. Eso se traduce posteriormente en protestas de calles en 2014 y todo eso, ¿okay? Una vez que esas protestas fracasan, bien sea porque fueron cooptadas, bien sea porque no fueron bien llevadas, bien sea porque el gobierno nuevamente utilizó el diálogo como mecanismo de apaciguamiento, se traduce en un resultado electoral y hay que reconocerles, los partidos para esa elección se prepararon. Es decir, tuvieron maquinaria, tuvieron testigos, tuvieron todo un conjunto de cosas. Es decir, no es solo el mal performance del chavismo, también hubo un buen performance de la oposición. El problema es que la victoria es tan grande y tan avasallante que ninguno de los dos sabe qué hacer. Entonces, desde el lado de la oposición se cree que una victoria de ese tamaño le da derecho a tratar de empujar el gobierno fuera del poder antes del tiempo necesario, como si el gobierno no tuviese capacidad de respuesta. Es decir, hay una ingenuidad allí. Y luego el gobierno, ante verse obligado de rendir cuentas de una manera mucho más profunda ante la Asamblea Nacional, tener que depender cualquier política de créditos, de endeudamiento, de leyes, incluso de nombramiento de embajadores, es decir, todo lo que tenía que aprobar la Asamblea Nacional del gobierno, el gobierno dijo no estamos dispuestos a estar pasando este proceso político por manos de la oposición que nos va a condicionar todo. Pero no esperó dos pedidas. O sea, no es que llegaron a esa conclusión luego de un año, llegaron a esa conclusión luego de una semana. En 15 días, es decir... Del 5 de diciembre al 10, al 15, al 20. Del 5 de enero, perdón. No, ni siquiera.
Ni siquiera, Sebastián, lo hicieron desde el 15 de diciembre hasta el 29 de diciembre que Bueno, sacaron a los dos diputados y Exacto. empieza el conflicto de ese desacato supuesto que, bueno, una legitimación de una medida arbitraria. Y a partir de ese momento es donde yo digo, aquí ya no es Venezuela un país con una democracia débil, no es ni siquiera un autoritarismo competitivo, como se dice, es un autoritarismo ya mucho más clásico. ¿Por qué? Porque ya el proceso político no depende de las instituciones democráticas para que llevase a cabo. Es decir, el presupuesto lo aprobó un primer año el TCJ, no la Asamblea. Y en el segundo año la constituyente, que es más ilegítimo todavía. De modo que ese proceso político ya no pasa por los mecanismos en los cuales los ciudadanos ponen a su gente allí a ponerle control al gobierno. Entonces, si ya la política no depende de los representantes electos por los ciudadanos, es decir, el poder no está en manos del demos, como diría Sartori, entonces, ¿por qué vamos a llamar esto democracia? Es decir, podemos tener un sistema que tiene elecciones, pero tú votas pero no eliges. Sí, exacto. Es decir, En ahí Cuba tú tienes también Zulia. Tienen votaciones también. Ahí tienes el Estado Zulia. El Estado Zulia, ¿qué ocurrió? El Estado Zulia escogió a Guanipa, gobernador. Él va y se pone los pantalones y asume el discurso de la gran mayoría opositora que dice nadie va a la constituyente. Resultado, ahorita el gobernador es un chavista de poca monta que nadie conoce su nombre. Es que, exacto. Y a nadie le importó. Es decir, Lo abandonaron, como abandonaron a Andrés Velázquez. Pero- no solo la gente, yo estoy hablando también de los partidos. Lo- es decir, lo- los esos son propios los- partidos esos son los primeros. Los primeros, pero a la gente de a pie, a la gente que votó por Guanipa, lo asumió como ya muchos venezolanos asumimos la delincuencia. Es decir, Una fatalidad. Hoy me tocó que me robaran, exacto. Hoy me cayó un rayo, es como la gripe. Es decir, que no hay nada, exacto, fatalidad es la palabra perfecta para esto. Es decir, así es la vida. Tú a veces ganas algo y te lo quitan. O sea, yo me compro un celular y me lo roban, eso es normal. Entonces, tú ganaste un cargo, pero el chavismo te lo quitó, eso es normal. O sea, ya todos asumimos, hemos normalizado el abuso hasta el punto que entonces ya deja de ser abuso. Sí, no, casi que te dicen, ¿y para qué te lanzas? Es decir, Prácticamente. es como la justificación de la violación. Es decir, que ¿quién le manda a ponerse minifalda? No, o sea, a salir de noche, a pasar por ahí. el problema no es cómo se vista, ni dónde pase, ni a qué hora. El problema es el otro que no tiene capacidad de controlarse en sus impulsos. Entonces, lo mismo con este tipo, con este gobierno. Este gobierno lo que hace es una decisión arbitraria y además culpa a la víctima de, bueno, ¿quién te manda a no ir a la constituyente? Es decir, Y las mismas víctimas lo asumen. O y sea, la misma víctima y los amigos de las víctimas. y los amigos de las víctimas dicen, no, es que ella quien la manda a salir de noche. Bueno, Y la misma, o sea, no es el violador el que le dice, es que quién te manda a pasarme por enfrente con esa minifaldita. No, que sería el gobierno diciendo para qué te lanza. No, es que la misma víctima, es decir, nosotros, el pueblo opositor, decimos, es que también competir en esa elección no tenía sentido, ¿me entiendes? O quién lo manda, o quién va a creer en eso, ¿no? claro, y mucho de esto tiene que ver con la falta de un plan estratégico por parte de esa oposición que se reunía alrededor de lo que es la MUD, para mí que ya no existe. Es decir, la MUD sigue siendo una etiqueta en la cual metes muchas cosas, pero la MUD como sistema de alianza de partidos opositores para unas estrategias, eso ya simplemente es una mesa ¿para qué? Para que se sienten los cuatro grandes y no decían nada, porque ni no siquiera- decían nada. Ya ni siquiera tarjeta común ahí. Exacto. Entonces allí... Que era como el sello oficial de que existía una alianza. Exacto, entonces yo creo que allí ya estamos en otro momento para hacer una política de manera diferente. El problema es que no hay quien asuma, es decir, nadie tiene confianza en los líderes actuales para llevar adelante un proceso político y por eso toda la presión que viene de esta crisis social y económica muy profunda no termina derivando en un movimiento social real. Es decir, las condiciones para que haya un movimiento social están dadas. La pregunta es quién tiene capacidad de traducir esas condiciones en un movimiento eficaz, capaz de generar cambios. Si bien capaz no es solo cambiar del gobierno, a lo mejor cambiar el comportamiento del gobierno, pero ni siquiera hay nadie liderando allí eso. Yo pensé que íbamos a hablar de eso más adelante, pero la conversación nos trajo mucho más temprano al tema de la oposición y su existencia formal en la MUD y los partidos que la conforman. Pero vamos a hablar de eso en la siguiente parte.